¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Lacerna. Este es el seminario de Relaciones Colectivas. Yo voy a tener el agrado de compartir con ustedes algunas de estas sesiones en donde vamos a hablar de varios temas que nos van a ayudar en el quehacer diario de las áreas de recursos humanos. Recordemos que las áreas de recursos humanos no solamente son áreas o procesos en los que nos encargamos de la parte hard de los recursos humanos que tienen que ver con el pago de planillas, con la incorporación del personal, con los contratos, y la parte soft que está más bien relacionada a la capacitación, a bienestar social, sino también tenemos un componente bastante interesante que es el que está relacionado a las relaciones colectivas. Dentro de las relaciones laborales podemos hablar de las relaciones laborales individuales y las colectivas. Y cuando hablamos de las colectivas nos encargamos justamente de ver el día a día del derecho laboral en relación a las organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores. Este curso tiene como principal motivación, como señala la diapositiva, el ser una instancia clave para comprender y gestionar las dinámicas laborales entre empleadores y trabajadores y organizaciones sindicales. Es decir, estamos hablando no solamente de cómo es que vamos a relacionarnos a nivel individual o desde la posición como empleador, sino también desde la posición como trabajador y cómo los trabajadores pueden organizarse para presentar sus propuestas de mejora, para presentar sus pliegos de reclamos, para ver cómo mejoran sus condiciones de trabajo. Esto en pos de fortalecer un diálogo social y promover las soluciones efectivas entre los conflictos laborales, que es lo que sucede día a día, ¿no? Un poco de eso vamos a hablar. A continuación vamos a tocar cada uno de los temas de manera rápida con el fin de que ustedes puedan tener una idea bastante clara de qué se trata este seminario. Resultado del aprendizaje: al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de conocer la normativa vigente, vamos a ver un poco de normas legales, casos tipo también, asociada a las relaciones colectivas, ¿no? O sea, específicamente al trato con las organizaciones sindicales o con las organizaciones de trabajadores a nivel público y privado. También vamos a hablar un poco sobre el procedimiento de inspección, infracciones laborales, negociación colectiva, arbitraje. Va a estar bastante interesante este seminario. Contenido del módulo. En la unidad 1 vamos a hablar de la teoría del conflicto, vamos a ser un poquito más doctrinarios, un poquito más de literatura respecto a cómo es que llegamos a hablar de negociaciones colectivas, ¿no? ¿Cuál es el antes, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones del derecho colectivo del trabajo, libertad sindical, negociación colectiva y huelga, que son, digamos, los derechos que son constitucionalmente reconocidos y sobre los cuales tenemos que basar nuestro desarrollo, ¿no? También un poco sobre derecho colectivo del trabajo en el sector público en la unidad 3, y de esa manera vamos formando un poco la idea de qué es lo que genera el conflicto, por qué se genera el conflicto y de qué manera el conocimiento puede ayudarnos a afrontar una negociación colectiva eficaz o un reclamo de una organización sindical o de un grupo de trabajadores o inclusive un reclamo de un trabajador, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que afrontarlo, asumirlo y cuál es nuestra posición de repente si nos ponemos desde el lado del empleador o nos ponemos del lado de los representantes de los trabajadores, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la evaluación? Un poco esto es parte de la formalidad que tenemos en el curso. Tenemos una evaluación de entrada, de diagnóstico, la cual no tiene un peso en realidad, sino más bien nos sirve para ver cómo estamos, cómo entramos a este seminario, igual en cada uno de los cursos, cómo están ustedes respecto a algunos conocimientos de, de derecho laboral, de derecho colectivo o de negociación colectiva o de temas de negociación en general, ¿no? Luego ya vamos con un foro formativo y un test de evaluación individual, que es con motivo del desarrollo de la semana 1 y 2. De hecho, vamos a ir soltando algunas preguntas que nos van a servir para alimentar la prueba correspondiente y así ir avanzando. Les recomiendo en el foro que sean lo más participativos posibles, que den su opinión, pero que también lo respalden con doctrina o con alguna lectura o con alguna jurisprudencia o algún antecedente que nos permita consolidar el conocimiento. Esto es muy importante para la calificación final.
Igual en la unidad 3 el foro formativo, igual va a requerir de un análisis de los temas que he propuesto en el foro y que nos van a servir en adelante para poder ir consolidando información importante e ir formando idea y análisis de algunos temas importantes que tienen que quedar claros, ¿no? Después está la evaluación correspondiente que tiene que ver con la unidad respectiva. Un poco vamos a ir soltando las ideas que vamos a después evaluar. Lo importante es que vayan fijando, como les comentaba hace un momento, conocimiento y esto les permita afrontar de la mejor manera el curso. Tenemos un control de lectura también y el trabajo final que tiene que ver con la evaluación, con el trabajo que ustedes van a desarrollar con sus compañeros y que de hecho va a tener una nota que va a después ser sumada, consolidada y que nos va a servir de mucho cuando ya vayamos a culminar el seminario. Finalmente, algunas recomendaciones. Les recomiendo una participación activa y constante. Sabemos que estudiar fin de semana es complicado porque se nos mezcla con varias cosas, así es que aprovechemos el tiempo que tenemos juntos para un poco abordar todos los temas posibles. Yo voy a desarrollar todo lo que está en el programa. Les voy a pedir su intervención en algún momento con el fin de ir notando también de mi parte si es que están captando algunas ideas y algunas ideas fuerza que nos pueden servir para ir fijando el conocimiento. Gestionen bien su tiempo y cumplan con las actividades. No son muchas en este seminario, básicamente están los foros y los controles, que es lo que en cada una de las sesiones van a tener. Así es que lo importante es que vayan viendo, vayan orientando su trabajo hacia el trabajo final que les va a servir como nota al finalizar el seminario. Una lectura crítica y conceptualizada de cada uno de los controles de lectura. Recuerden que los controles de lectura tienen a fin reforzar el conocimiento y de hecho es importante que le den una buena leída, que lo podamos conversar cuando nos toque analizarlo. En cada una de las sesiones vamos a tener una lectura práctica que nos va a permitir justamente entender un poco más cómo funciona, no solo desde de la teoría, sino más bien de la práctica, que es lo que ustedes están buscando. Así es que les pido que puedan revisar el material que ya está colgado en la plataforma. Finalmente, uso adecuado de las herramientas tecnológicas, aprovechen al máximo la información que se les brinda. Nosotros hemos grabado un video corto en cada una de las sesiones con el fin de que vayan teniendo una idea de qué vamos a hablar. Así es que lo importante es que ustedes puedan aprovechar al 100%. Muchísimas gracias y éxitos en este seminario que va a ser muy interesante. Los espero. Gracias.